Las extorsiones en México han cambiado dramáticamente. Ya no se esconden detrás del anonimato de una llamada telefónica. Ahora ya no les importa. ¿Qué haría usted si un extraño llega a su puerta y le pide que pague cierta cantidad de dinero al mes? Y usted le dice que no. Y él le advierte de no pagar, va a quemar el establecimiento, secuestrar a un familiar o matar a un empleado. ¿Qué haría? ¿Qué hacer? Yo soy Ana María Salazar, esto es Seguridad Total, acompáñeme. ¿Qué? Háblame bien, hija, ¿qué pasó? Sí, bueno, sí. Mira, yo tengo aquí a tu hija. ¿Qué pasó? Si tú cuelgas o le das aviso a la policía, en este momento la mato. ¿Qué pasó? Mira, tío, se trata de un secuestro. Quiero 200,000. Este es el drama que viven a diario miles y miles de mexicanos y desafortunadamente va en aumento. Y es que ahora los extorsionadores no son extraños que en una forma aleatoria hacen llamadas a celulares o teléfonos para ver quién caen. Ahora conocen su empresa, conocen su situación económica, conocen a su familia. La manera es un poco de, llega una persona, se acerca al dueño o al encargado. En algunas ocasiones le deja una nota con un teléfono para que llamen y ponerse de acuerdo de cuánto va a ser generalmente de acuerdo al giro del negocio y a lo que ellos calculan, y siempre se van con cantidades muy altas. Los datos son contundentes. Aumentan las masacres, aumentan los secuestros y aumentan los robos de auto. Si eso no fuera poco, hay otro delito que está literalmente aterrorizando ciudadanos en todo el país. Estoy hablando de extorsiones. Y a diferencia de otros crímenes que nos acechan a diario, en donde parecería que las autoridades han hecho algunos esfuerzos y han invertido recursos para detener a los asesinos y a los secuestradores, pero a los extorsionadores parecería que nadie los toca. Recibí una llamada por parte de una persona donde yo me había ganado un premio de 3,500, no es cierto, de 350,000 pesos, más una camioneta con un valor de casi 600,000 pesos. El problema de extorsión de Juárez es el problema social más importante, el problema que afecta al ciudadano honesto más importante que tenemos hoy en la ciudad. El problema de los homicidios es un problema que estamos viendo entre grupos de delincuentes organizados y es un problema que tenemos que atender, pero el problema que más afecta a la ciudadanía es la extorsión, y es un problema muy complicado porque es un problema con poca legislación para atenderlo. Es un problema que se agrava porque las personas víctimas de este delito no tienen confianza en las instituciones para dar información sobre lo que está sucediendo, y es además un delito difícil de probar, difícil de acreditar desde el punto de vista jurídico. El problema de la extorsión real, o sea, y no estamos hablando de la extorsión telefónica, es que inicia con la presencia cara a cara de un extorsionador con la víctima. Lo está viendo de frente y le está diciendo: aquí estoy y soy de veras y no es una ficción, y si tú no me das una cantidad de dinero, voy a venir a quemar tu negocio o voy a venir a matarte a ti o a alguna de las gentes que aquí trabaja. Sí, dependiendo del tamaño y el giro, pero van desde 1,000 pesos hasta 2 o 3,000 dólares en aquellos negocios, sobre todo los negocios grandes, restaurantes. Del 2001 al 2009, el monto a nivel nacional obtenido por extorsionadores supera a los 577 millones de pesos. Al mes siguiente nos llegó a nosotros un recibo donde teníamos un saldo de casi 14,000 pesos de adeudo. Nos llamaron y pues estuvieron pidiendo el dinero y todo, pues 500,000. Yo recibí esa última llamada. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que cuánto había juntado. Lo habíamos juntado 500,000 pesos.
Pero a lo que se refiere a extorsión en su modalidad de cobro por derecho de piso, hay pocas estadísticas confiables, aunque nadie niega que aumenta en varias partes del país. ¿Qué tan grave es el problema? Bastante grave. Nuestra última encuesta victimológica por primera vez estudia la extorsión específicamente. Antes lo ubicábamos en el rubro otros delitos, y en la última encuesta sí tenemos un apartado para ver exactamente, específicamente cómo está la extorsión, y 1 de cada 10 delitos que se cometen en el país es de extorsión. Y generalmente la extorsión se denuncia muy poco. Si el total de los delitos se denuncia solamente en un 20, en un 25%, la extorsión se denuncia aún menos porque hay temor de que los extorsionadores puedan tomar represalias. ¿Por qué se dispararon las extorsiones en México? Hay varias razones, pero todas están relacionadas con el crimen organizado. Bueno, las extorsiones en México, todos el año pasado, con la muerte de Arturo Beltrán Leiva, y retomo esto, porque es importante. En el caso de Morelos se dijo que la delincuencia organizada o el grupo al cual pertenecía Arturo Beltrán Leiva estaban, incluso se habló de que se pretendía negociar para que ellos controlaran a la delincuencia común, ¿sí? Es decir, que ellos se encargaran como un grupo de poder controlar, un grupo delictivo que se encargaba de controlar a los delincuentes dentro del estado de Morelos. El gobierno asegura que el incremento de extorsiones se debe a su efectividad en contra de la mafia. ¡Qué irónico! Tenemos la versión oficial en la cual dice que debido a la efectividad del combate al narcotráfico, y esto le ha ido restando negocio a este tipo de delincuencia, han girado hacia otras actividades ilícitas que les puedan generar un beneficio económico. Ahí es donde, esa es la versión oficial, que a eso se debe ahora este fenómeno de la extorsión. Y el impacto de las extorsiones en la economía y el bienestar de las familias es inimaginable. Algunos de nuestros estudiantes de maestría han cerrado sus negocios que tenían ya de años, de servicios que prestaban a la industria maquiladora, porque fueron simplemente amenazados de que si no pagaban la cuota se les iba a quemar el negocio. Y hay negocios que sobreviven ahorita en Ciudad Juárez pagando dichas cuotas. Otros han optado por migrar hacia Estados Unidos, concretamente a la ciudad del Paso, Texas, en donde la bonanza económica que nunca había despegado tanto, la tienen en los últimos 24 meses. ¿Y las autoridades qué están haciendo para detener esta ola de extorsiones? Poco, muy poco. No solo hay problemas legales para perseguir a los extorsionadores, el factor principal es que las víctimas no confían en sus policías. Un médico con una pequeña clínica en donde él no aceptó pagar esta cuota. Al día siguiente llegaron y con armas automáticas rafaguearon la fachada de esta pequeña clínica. De alguna manera se puso en contacto, tenemos relación con algunas autoridades que manejan el delito del secuestro, comentamos con ellos que era lo que procedía, que se podía hacer, y lo que nos comentaron es que lo que cabía era una denuncia por daños. Y decimos, pero que si ya había cuantificado los daños a su local, pero ¿cómo una denuncia por daños? Esto es una extorsión. Y me corrigieron, intento de extorsión, no se consumó, no se pagó nada, no se pactó, entonces queda en eso. Una situación muy grave, real, no ficticia, y esa presión real que se ejerce en ese momento es una presión muy importante. ¿Qué sucede en ese proceso? Que la persona a la que le están extorsionando y que le dijeron no va a decir con las autoridades,
la primera decisión que tiene que tomar es si va o no va con las autoridades para dar la información de lo que está sucediendo. Si no va, la autoridad no tiene cómo perseguir el delito, no sabe ni siquiera que existe el delito. La extorsión como tal es un delito difícil, que requiere de una modificación jurídica en el estado de Chihuahua necesariamente. Hoy la mayoría de los casos de extorsión se van por el lado de la amenaza que se utiliza para la extorsión más que por el hecho de que se está realizando una extorsión.